Buenas, mis chavos. Bienvenidos al tercer episodio ¿Qué de pasó, Pelucas, Patio hombre? Deportivo. Buenas noches, bienvenidos al patio, tercer episodio de la aventura. Por aquí estamos listos. Vamos a ver qué tanto sabe el Pelucas de su deporte. Dime a alguien famoso con el número 3, que te acuerdes ahorita. ¿Del Barça? Del que quieras. Piqué. ¿Piqué? Bueno, está bien. Sí supo. Bueno, entonces número 3, tercer episodio, y seguimos haciendo longevidad. Por ahí traemos algunas cosas dinámicas en esta ocasión, para darle un poquito de diferencia a que no se haga tan aburrido, ¿verdad? Porque pues no queremos, aquí no somos ESPN, no somos la acción ni la jugada ni nada. Queremos que esto sea divertido y por ahí aprendan, porque también traemos cosas acá cientificonas, y se diviertan más que nada, ¿no, Pelucas? Vamos a estar por ahí teniendo nuevas secciones y lo vamos a estar haciendo un poquito más dinámico. Así Vámonos es que tercer episodio de Pelucas. ¡Comenzamos! Fire in your eyes, got that style to the top. Step by step, keep the beat alive. Funky rhythm. Bueno, lo que está en boca de todos y va terminando calientito, salido del microondas, Peluquín, la Serie Mundial. Tenemos campeón del béisbol de las Grandes Ligas. Los Dodgers, tú que eres Dodgers, se coronaron bicampeones. En episodios anteriores habíamos dicho la última vez quién había sido el último. Los Yankees habían sido tricampeones, iban a ser tetra, pero un tal Randy Johnson y un tal Curt Schilling evitaron que ganaran el cuarto seguido. Sí, así es. Pues como bien dices, Doc, en el episodio anterior por ahí les dábamos en vivo el resultado del cuarto juego. Para no ahondar mucho en ese detalle, en ese juego los Dodgers perdían el partido, lo perdía Shohei Ohtani, lo ganaba Shane Bieber. Con eso se empataba la serie y aseguraban el regreso a Toronto para el sexto, cuando menos el sexto de la serie en aquel momento, ¿no? Los mejores bateadores en ese partido, Lucas, de 3-2 en el encuentro. Vladimir, que toda la serie fue increíble, todo lo que batió, lo que produjo. Es el líder tanto en el campo como en el dugout de ese equipo. Como en el billete. Todo también. Addison Barger, que fue una grata revelación en la serie. Recambio importante, yo creo que a partir del primer juego que fue una paliza, por así decirlo. Pues que dio el Grand Slam. Exactamente, y viniendo de la banca, entonces creo que de ahí fue un parteaguas para que anduviera con buen ritmo, motivado y todo. Y el último, Ernie Clement, que rompió récord de hits en una postemporada, si no me recuerdo, 30 hits dio en total. Sí. Bateando de 4-2 y anotando una carrera ahí por los Dodgers. El hombre libre, Freddie Freeman, de 4-2 también. De Oscar y Max Muncy, que agarró un poquito de ritmo al final de la serie, porque en la temporada regular realmente Muncy no aportó mucho, aparte que estuvo mucho tiempo lesionado. Entonces fueron los mejores bateadores de ambos equipos. Victoria para Toronto, que emparejó la serie 2-2. Y nos vamos al quinto juego. Al quinto partido, que el quinto partido todavía fue en Dodger Stadium. Todavía fue en Dodger Stadium, fue el último en el Dodger Stadium. Ahí los de Canadá se llevaban la victoria 6-1. Con una increíble labor de picheo de Trey Savage, que por ahí les comentaremos un poquito más adelante la historia de él. Sí, un sueño, la verdad, un sueño para uno como deportista. Los que algunos de niño tuvimos el sueño de ser beisbolistas, en 7 meses brincó de estar en lo más bajo a llegar a una serie mundial que es el evento top. Y le propinaba su segunda derrota de serie mundial y de la postemporada a Blake Snell, ¿no? Oye, güey, habíamos dicho que en el primer juego, difícil que tuviera una mala salida otra vez Snell. Primer lanzamiento, Tukiti. Y le volvió a tocar. Tercer lanzamiento, Tukiti. Sí. Estuvo feo. ¿No estuviste triste, Pelucas, porque perdieron 2-0 los Dodgers? ¿Sí viste los juegos o no? Algunos. ¿Sí los viste? Sí vi el séptimo juego, me quedé como hasta la decena. Hasta la décima. A la décima, muy bien. Entonces, victoria nuevamente de Toronto. Como ya mencionó Alonso, Trey Savage, gran
gran apertura, impuso récord de ponches, no para un novato, para un pitcher en Serie Mundial. Entonces, Sin otorgar base por bola. Sin otorgar base por bola. Fueron 12 ponches. Y la derrota, como ya lo mencionamos, pues nuevamente Blake Snell, que no creímos que se fuera a repetir, y efectivamente se repitió. Sí, por ahí los mejores bateadores del encuentro por Toronto, pues fue Snyder. Que al primer lanzamiento que fue el primer lanzamiento. Vladi Guerrero, que también volvió a dar home run. Clement, que produjo y anotó, y otra vez ahí Zambarger, ¿no? Y por los Dodgers, pues los mejores bateadores, los dos Hernández, ¿no? Teóscar y Quique, que Quique dio home run, y fue la única carrera del encuentro por los Dodgers. Sí, entre poquito y nada realmente que dieron realmente nada más cuatro hits en ese partido. Y bueno, la mención especial, como ya lo decías, Doc, Trey Savage, 7 entradas completas. Le dieron nada más 4 hits. 4 hits. Y bueno, el récord de los 12 ponches, sin otorgar base por bola. La historia de él, como bien lo comentaba, 7 meses. Lo dieron de alta, o fue habilitado el 6 de marzo de este año por los Blue Jays. Luego jugó hasta mayo en clase A. Lo habilitan para jugar AA en junio. Que más o menos, para los que no están muy apegados al béisbol, es más o menos como tercera división, segunda división, sí, primera división, y ya fuerzas, como las fuerzas básicas, vaya, sí, ¿no? De lo que se va conociendo, ¿no? Y entonces, en julio juega el juego, en el fin de semana del juego de estrellas, juega el juego de futuras estrellas, teniendo una participación ahí importante. El 12 de agosto lo habilitan, fíjense bien lo que estamos hablando, ya casi por terminar la temporada, empieza a jugar en AAA el 12 de agosto, y prácticamente 15 días antes de que culmine la temporada regular, lo habilitan para el equipo grande, para los Blue Jays. Lo habilitan el 15 de septiembre para jugar en Tampa Bay, para abrirle a los Rays de Tampa. Se va sin decisión, pero en ese juego poncha a 9 contrincantes, ¿no? Que no es poca cosa. Es una primer ronda. Estamos hablando de alguien que traía credenciales. Fue el número 20, fue el pick número 20, pero fue una primer ronda. Entonces, la realidad es de que hay futuro. Tiene 22 años. Tiene 22 años, y hay un futuro importante para la organización de Toronto con Trey, ¿no? Y así como en la NFL, Pelucas, que también hay rondas del draft, también en básquetbol, béisbol, NFL, como ya lo dijimos, inclusive creo que la MLS también tiene algunas rondas del draft. Entonces, prácticamente todos los deportes en Estados Unidos, por lo menos a nivel profesional, cuentan con este tipo de procesos, por así decirlo, para que sus propios ciudadanos, por así decirlo, la gente de su país, pues, vaya creciendo, y por eso sabemos que Estados Unidos es un monstruo en básquetbol. Fútbol, pues realmente pocos países a nivel mundial lo juegan, y béisbol, básquetbol y fútbol americano. El soccer todavía falta ahí un poco, pero han crecido muchísimo, por lo menos aquí en nuestra zona, y ahí se nota la diferencia y el proceso que llevan todos los atletas de Estados Unidos. Todas las granjas que hacen muy bien, porque la realidad es eso, que sí lo hacen bastante bien, tienen un escauteo y un seguimiento muy puntual, y bueno, es lo que al final del día a eso se dedican, y por ahí lo hacen extraordinariamente bien. Sí, ¿no? Claro. Y ahora sí, para irnos a lo ya emocionante. A la carnita. A lo emocionante, los últimos 2 partidos de la Serie Mundial. El primer juego de ganar o morir para Dodgers. El sexto partido de la Serie Mundial, que lo abría por Dodgers Yoshinobu Yamamoto, y por Toronto Kevin Gausman. Se repetían los abridores del juego 2, en donde Yoshi nuevamente volvió a maniatar a los Blue Jays, dejándolos solamente con una carrera, y que se le hicieron a él. Pero, pues bueno, la labor de Yoshi fue de 6 entradas completas, solamente 5 hits, una carrera, la cual fue limpia,
dio una base por bola y ponchó a 6 contrincantes, ¿no? Prácticamente uno por inning. Yo no poncho ni un globo. Y los balones de fútbol, ¿qué tal? Eso sí los ponchas. Eso sí, ¿no? Ajá, Eso sí los ponchas. Sales bastante carito con los balones de fútbol, pero bueno. Entonces, si no había victoria, ya no había mañana para los Dodgers. Era un ganar o morir. Y bueno, los Dodgers por ahí se pusieron las pilas. Nuevamente un poquito o un mucho apagados en cuanto al bateo, porque solamente dieron 4 hits. Lo que les permitió la victoria, digo, entre ellos el home run hubo home run, no, fue el sencillo de Mookie Betts, que nos sorprendió Roberts para variar, nos sorprendió poniéndolo como cuarto bat cuando no se estaba pegando ni solo. Ni con Tololoche le pegaba la bocha. Pero bueno, se le dio y dio un sencillo que impulsó. Oye, pero dos carreras. ¿Qué puedes decir, güey? O sea, acierto del manager, acierto del jugador. Pues, tuvo una práctica extendida en el juego 6, previo al juego 6, Mookie, en cuanto a lo que es el bateo. Yo creo que era muy, muy, muy mental lo que traía, porque la mente juega mucho en este deporte. Y su slump, pues... en todos. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Sí, obviamente en todos, pero digo, el béisbol, datos curiosos. El béisbol da mucho y es muy notorio, ¿no? Digo, al final del día, sí es un juego en equipo, pero cuando estás en el plato es 1 contra 1 y se nota más que si traes una mala racha, por ejemplo, en el fútbol o en el americano, que es un poquito más de sí, te hacer todo los compañeros, ¿no? Y bueno, no sabemos si, como bien dices, si error del manager, acierto del jugador, no sabemos, ¿no? Sí, pero veo la alineación y lo veo de cuarto bat y yo, cabrón, pues no se ha pegado. Sentó entonces... a Andy Pages porque no estaba bateando, pero bueno, Mookie es un jugador ya fue MVP, ya fue campeón de serie mundial. No, y es un 5 herramientas al final del día, ¿no? O sea, tenías que darle por también el beneficio de la duda, ¿no? Tuvo su buen tiempo con los Reds, ¿no? No, y, fue campeón, y la temporada regular fue bastante buena, digo, lo trajo entre tricifiliando, entre si la segunda, entre si el shortstop, pero al final del día la temporada fue buena, ¿no? Pero sí muy apagado completamente el bateo de Dodgers, se les dio. Y realmente Mookie fue la diferencia, sencillo productor de 2 carreras, que terminó quedando 3-1, ahí están las 2 producidas de Mookie. Sí, ahí volvió a la rotación, bueno, al line-up, perdón, volvió al line-up Springer, después de ese, vaya, ¿cómo decirlo? Se sintió ahí las costillas, no tirón, sé, molestia. Una tirón al momento de hacer un swing en el juego 3, si no mal recuerdo, estuvo por ahí dos juegos fuera, y pues batió de 4-2, Vladi se fue de 3-1. Aquí apareció Bo Bichette, que por ahí habían, no amenazado, pero sí se había mencionado que no estaba para jugar. Apareció bien. No lo habilitaron ni para la serie de campeonato ni para la divisional, si no mal recuerdo. Y Bo Bichette, pues un jugador, no sé si élite, pero un jugador All-Star por lo menos. Lleva camino. Entonces será cuestión de que siga por ahí. Y Clement, que como dijimos, impuso récord de hits. Sí, prácticamente en todos dio hit. Clement y Barger, sí hicieron ahí presentes, ¿no? Y en cuanto a los Dodgers, pues Shohei nuevamente de 3-1, Will, y bueno, el sencillo productor de Mookie, ¿no? Que fue lo que los puso realmente en la pelea, ¿no? Aquí la mención especial del sexto juego, como bien lo decíamos, era ganar o ganar. Todos tenían que estar disponibles. Y pues ahí el que pidió la bola para entrar a relevar fue Tyler Glasnow, que era el que estaba supuesto a abrir el séptimo juego, pero pues no iba a haber un séptimo juego si no ganaban este sexto, ¿no? Exactamente. Se lleva el primer salvamento de su carrera, nunca había entrado como relevista, y pues no le conectaron hit, ¿no? Y aquí empezaron las emociones, novena entrada, hombres en primera y segunda, un out, parte baja de la novena, bateando Toronto, línea Quique, doble play para que se acabe el partido. Doble play. También mencionar, digo, porque luego se pierde mucho dentro de los reflectores
En este juego es en el primer juego en el que sienta Roberts a Andy Pages, Sí. mueve a Tommy Edman al central y entra Miguel Rojas a cubrir la segunda base, el cual lo hizo bastante bien. Y por ahí pues cayó el doble play de Quique a Miguel Rojas a la segunda base. Con eso los Dodgers ganan el sexto partido. Y teníamos séptimo juego, Pelucas. Y teníamos el sueño de todo aficionado al béisbol, seguidor de la Serie Mundial. Teníamos un séptimo juego y no sabíamos lo que nos deparaba porque se venía aparte extra innings en un séptimo juego de Serie Mundial. Béisbol gratis. Como bien lo decías, Doc, yo creo que todos aquellos que jugamos en algún momento béisbol nos imaginábamos estar en la novena entrada, perdiendo por 3 carreras, 2 outs, batear y dar un grand slam. El sueño yo creo que muchos lo tuvimos. Y bueno, ahora se daba el tema de tener un séptimo juego y aparte con la jarra de café. Con la jarra de café. Con la jarra de café porque se vino... Tú no tomas café, pero tu chocomil, por lo menos. Se vinieron las entradas extras. Este juego, bueno, ya había Tyler Glasnow relevado. No, aunque había sido una entrada, fueron solamente 16 lanzamientos los que hizo, pues no iba a estar para abrir, ¿no? Y venía el turno del unicornio japonés, de Shohei, contra uno de los grandes estandartes del picheo de nuestra época. Max Scherzer. Mad Max. Dato curioso, que se subió ahí a la lomera. Era su cuarta Serie Mundial, jugando con 4 equipos distintos. Detroit, Washington, Rangers y ahora con Toronto. Y ahora con Toronto, exactamente. Ninguno de los dos, digo, por las circunstancias del partido, ninguno de los dos aparece ni como ganador ni como perdedor. Shohei, la realidad es de que tiró 2 entradas, 1/3, 2 entradas, 2/3, algo así. Scherzer sí llegó a las 4 entradas, pero obviamente se tenían que hacer movimientos para poder aspirar a ganar, ¿no? El juego empieza muy movido porque le dieron home run a Shohei en la tercera entrada. Había batallado desde que empezó el partido, primera entrada dando bases. En la primera fue. No, en la tercera. Empezó George Springer, sencillo George Springer, por ahí se le complicaron o se le congestionaron los senderos. Terminó resolviendo en la primera y en la segunda entrada. Por ahí se criticaba un poquito lo de Bichette que habíamos mencionado ahorita, porque hubo una jugada en la cual tal vez estando al 100% pudo haber anotado, un sencillo lento, por así decirlo, que brincó el cuadro y que pudo haber anotado, pero se ve la molestia que tiene al momento de correr. En esa entrada Ohtani cuelga el 0, creo que fue en la primera entrada, y por ahí mencionaban algunos de los comentaristas donde vimos el partido de que tenían que mandarlo y que no sé qué, pero realmente pues iba a ser out and home, sin duda, y lo iban a agarrar tranquilamente Will Smith y el jardinero, creo que era fue un hit hacia el derecho. Oscar lo iba a sacar fácil lo iba a sacar. Entonces viene la revancha, por así decirlo, de que no corrió Bichette a home. Tercera entrada, 2 en base y por todo el central. Por todo el central, sí, Ohtani se quedó ahí en el mero centro. Claro que hay que tener cierta habilidad para poder conectar el batazo que conectó Bichette. Comiendo mocos. Ajá. Sí, ahí se le quedó a Ohtani el lanzamiento y se puso 3-0. Por ahí obviamente se vio el disgusto de Ohtani y a lo mejor el panorama oscuro de que iban 3-0 abajo y por lo menos a Scherzer no le habían hecho nada hasta ese momento, y vienen en la parte alta de la cuarta y responden rápido con una para empezar a hacer ahí a disminuir la desventaja. Sí, correcto. Fue un juego de sub y baja, parecía una montaña rusa. La realidad es de que estando en Toronto y con el marcador como estaba, se veía cuesta arriba para Los Ángeles Dodgers, pero pues fue un equipo que no dejó de pelear y que al final del día las estrellas iban a despertar, y bueno, fue lo que les ayudó a que se diera como se fue suscitando el partido, ¿no? Springer, qué clase de jugador Springer, ¿no? O sea, es una bujía, se veía desde Houston, y es un equipo, Toronto es un equipo con él y es otro equipo sin él, ¿no? Es un primer bat que
que se envasa mucho, que Que se busca, puede ir para la calle. que tiene poder para irse por la calle, que ahora por la circunstancia a lo mejor de la lesión o que no andaba al 100%, no cubrió el jardín, pero es realmente un jardinero muy cumplidor. Por ahí platicaba con un amigo, con el Ivancito. Saludos al Ivancito. El otro día discutíamos esta situación. ¿Qué preferirías, tener a un Springer al 75% o un jugador de la banca al 100%? Hijo, pues yo creo que me iría con el 75 de Springer. Eso fue lo mismo que le comenté, porque viendo ahí el roster de Toronto, sí había a lo mejor jugadores con nombre. Anthony Santander, que jugó bastantes partidos en la temporada, pero no está desquitando el contrato que le dieron. Y por ahí me faltaba alguien más que no era tan desconocido. Había otro, no recuerdo el nombre de quién era. Y decías, pues alguno de los dos. Anthony Santander sí jugó en alguno de los juegos en Los Ángeles, creo que fue en el quinto, pero pues, no aportó mucho. Entonces yo le digo, no, yo no tendría al 75, yo sí lo alinearía de todos modos. Sí, correcto. Los mejores bateadores por Toronto. No, espérate, pues 3-1, bueno, 1-3. No, por eso. Pero digo, los mejores bateadores para ahondar en las estadísticas. Me exalté, pelucas. No, como comentaba ahí, Springer, que se fue de 6-3. Vladi de 5-1, que dio home run también. Que cabe destacar Springer, hit, base. O sea, sus primeros 4 turnos se envasó el vato. Bobby Shedd con el cuadrangular, como lo comentas. Otra vez Addison Barger, otra vez Clement. Y reaparece Alejandro Kirk, que se había apagado en los juegos anteriores, ¿no? Dodgers, ahora sí apareció ya un poquito más el tema del bateo. Shohei, que se va de 5-2. Will Smith. Misma situación, hit, primer turno, hit, segundo turno, base, si no recuerdo, en el tercero, y luego ya fue cuando lo empezaron a dominar ahí un poquillo. Will, que bueno, dio el home run de la diferencia. Max Muncy, que dio home run para acercar, que se fue de 4-3, fue el mejor bateador del encuentro por parte de los Dodgers. Y bueno, como lo comentaba ahorita, Miguel Rojas, ¿no? Que también en la 9ª entrada da cuadrangular. El del empate. Nadie se esperaba realmente. Nadie, no, con uno. Nadie se esperaba realmente un cuadrangular de Miguel, pero pues bueno, es a lo mejor un héroe sin capa. Y hay un cúmulo de acciones dentro del partido que bueno, para conocedores del béisbol y para amantes del deporte como tal, fue muy interesante verlo, ver cómo el mismo Miguel Rojas en un rodado a segunda con el cuadro dentro, porque tenían casa llena, tira home, y por ahí hay una polémica de que si pisó el home, que si no lo pisó, que si levanta el pie cuando va llegando. Me he topado con varios comentarios al respecto. La realidad de las cosas es que la toma que tenía, porque se revisó la jugada, la toma que se tenía no daba como para dar un cambio de lo que se marcó. Ahora, recordemos, ahora con las épocas del VAR en el fútbol, de las repeticiones que siempre había en la NFL, ahora que se modernizó un poquito el béisbol, si lo hubieran marcado safe hace 10 años, se quedaba safe y nadie discutía, independientemente de que haya sido o no haya sido. Sí, ahora con la posibilidad de ver la repetición, tiene que haber una toma muy contundente, siempre ha sido en el americano, para poder revertir la decisión, ¿no? Y si no la hay, recordemos que la última palabra pues los tienen los umpires en el terreno. Muchas veces en el béisbol son jugadas de apreciación. Son de apreciación. Y la realidad, si ves un poquito la toma abierta, el umpire estaba muy bien posicionado, ¿no? Para hacer lo que cantó. Y ahora sí que yo creo que no, ni con la cámara se vio lo que él alcanzó a ver. Y digo, al final del día, si llega el corredor barrido y llega la bola al mismo tiempo, la jugada que prevalece es la jugada que marcó el umpire, y así fue. Apreciación. Entonces, yo creo que la única toma, y obviamente no hubo, sería una a nivel del piso y ver a qué altura está el pie de Smith. Sería la única. Que por ahí a lo mejor el que está alcanzando a tocar es el pico del spike. Exactamente. Pero bueno. Spike no va en entrada, Peluquín. Los Dodgers perdiendo por una carrera. Viene Quique, se poncha. Estaba el cerrador de Toronto, obviamente Schneider, que es el manager de Toronto, Hoffman. Se la jugó con lo mejor que tiene, con su cerrador. Recordemos que sacó el último out de la octava
y empezó en la novena, ponchó a Quique, un out. Dices, uy, pues ahí estamos pensando, bueno, si saca los 2 outs y viene Ohtani, pues dar la base por bolas, ¿no? Hasta eso ya planeábamos lo que iba a pasar con Ohtani, pero había un intermediario ahí que fue Miguel Rojas, y la verdad buscó la bola y la terminó echando. Con una mano. Por el izquierdo la terminó echando. Entonces son jugadores profesionales. Yo siempre me preguntaba cuando era más chico por qué no había knockout en el béisbol, Grandes Ligas, porque por ejemplo aquí a nivel estatal en nuestro béisbol sí hay knockout, pero ellos son jugadores profesionales y dices, bueno, cualquiera te puede hacer ese tipo de acciones, ¿no? Venir dar el batazo, sacar el out con la entrada con casa llena, o sea, son jugadores profesionales y se notó, no viene Miguel Rojas. Punto importante, se cayó el Rogers Center. Sí. Se cayó el Rogers Center. Sí. Y el ánimo. Fue un envío anímico para ¿no? los Dodgers importantísimo. Sí, así es. Ya se había acercado con home run de Max Muncy en la octava entrada, se ponía el 4-3. 4-3. Viene Miguelito, lo empata 4. Y bueno, se viene el cierre de la novena entrada con cambios también a la defensiva. Entra Andy Pages a patrullar el jardín central. Y también se da una jugada muy polémica que era el tercer out para sacar la entrada. Creo que fue la 10ª entrada, si no mal recuerdo, en un choque donde van Quique y Andy por la bola. Y hay un choque de los peloteros, pero afortunadamente para los Dodgers se queda Andy con la bola. Yo pensé que se iba a caer, dije, no, ya se acabó. Sí, cuando chocan yo también pensé lo mismo y se levanta el guante de Pajés y trae la bola y se acaba la entrada, ¿no? Viene la entrada 11, Pelucas, Will Smith. Ya, ojo, aquí, punto importante, ya pichando Yamamoto, después de haber tirado 6 entradas completas un día antes, fue cuando llegaron al estadio, se encerró con Dave Roberts, él y su traductor, y le dijo, estoy disponible para lo que sea. Si necesitas que entre, estoy disponible. Y así fue. Tráete las aguas. Así fue, tráete las aguas, lo mandó por las aguas. Y entró a relevar desde la novena entrada. Sacó a Rocky Sasaki, que no pudo. Sí, Rocky Sasaki se metió en pedos. Se metió en líos y él viene y sacó la novena, sacó la 10ª y sacó la 11ª. Entonces, increíble lo que hizo Yamamoto en la serie. Ganó 3 de los 4 partidos. No se veía esto desde precisamente eso que acabas de comentar ahorita, Doc, desde Randy Johnson, que Randy Johnson con los Diamondbacks hizo exactamente lo mismo, vino y relevó un encuentro, habiendo ganado ya 2, y ganó el tercero, ¿no? Imagínate ser Shohei Ohtani, haber hecho lo que hiciste durante toda la temporada, haber hecho lo que hiciste durante los playoffs, y que un compatriota tuyo te quite el MVP de la Serie Mundial. Creo que los japoneses en ese aspecto les importa mucho, o sea, son más de equipo. Son más de equipo. Son más de Creo conjunto. que todos los japoneses ahí han hecho bueno, conocidos de la selección de Japón en el Mundial de Béisbol, pero tiene una armonía muy, muy interesante y yo creo que la felicidad de Ohtani también Yamamoto la siente y viceversa, entonces yo creo que ahí no hubo pues envidias o resentimientos, alguna cosa así, pero realmente ¿cómo le puedas quitar el MVP a Yamamoto? No se lo puedas quitar. No se lo puedas quitar. Por más que haya bateado en el segundo juego Ohtani de 4-4, 2 home runs, 2 dobles, 5 bases, no ganaste 3 juegos. No ganaste 3 juegos. Tiraste, ganaste, no ganaste, o ganó uno. No ganó. Ohtani no ganó. Perdió su juego el que tiró. Y el segundo que tiró lo dejó ahí. El rancho ardiendo. Dejó el rancho ardiendo, exactamente. Entonces, MVP de la Serie Mundial, Yoshinobu Yamamoto. Oye, un dato interesante que yo no había visto, y como siempre lo hemos dicho en el argot del deporte, el béisbol le está dando, y a Toronto le dio todo el juego. Una jugada, un batazo de Will Smith que se aventó Vladi, la agarró, sacó el out en primera. Una de las jugadas donde anotó
Dodgers elevado al central, se aventó Barcho, la agarró Barcho, pero Vladi hizo algo que no se debe de hacer. En 3-0 le tiró la bola y fue out. Y a partir de ahí, yo no la vi, por ahí me recordaron ese dato, y a partir de ahí como que sí se volteó un poquito la tortilla. Sí, no. Entonces, como decimos, el béisbol te da, y en cualquier momento puede pasar lo contrario, y yo pienso que fue lo que le pasó a Toronto. Obviamente no es 100% seguro lo que estoy comentando, pero siempre en el argot del béisbol decimos, no, es que les está dando, y les está dando, y les está dando, y hubo un momento en el que sí se cambió la tortilla para los Dodgers. Sí, así es, no hay que picarle las costillas al perro cuando está dormido, ¿no? Al perro cuando está dormido. Exactamente. Bueno, ¿qué otra cosa por ahí? Bueno, traemos, bicampeonato para los Dodgers. Los Dodgers MVP Yamamoto, estuvieron así de ser campeones los Blue Jays, como se ven en todas las repeticiones que han sacado. A 2 outs. A dos outs también, efectivamente. A la jugada de Miguel, que fue un actor secundario, pero que fue muy importante. Sí, como lo comentaba ahorita, ¿no? A lo mejor un héroe sin capa, porque pues, realmente fue muy importante en los 2 partidos en los que participó para los Dodgers. Oye, por ahí decían de que ¿por qué no fue el MVP? No, pues no. Sí me comentaron eso también esta mañana, pero no puedes, ¿no? Teniendo las actuaciones que tuviste como a Shohei, como a Yamamoto, inclusive todavía pondría yo por encima de Miguel a Quique. ¿A Quique? ¿A Will Smith? A Will, a Teoscar. Teoscar. O sea, sí había mucho por donde poder hacer ese corte, ¿no? Y bueno, dentro de lo que les comentábamos por ahí de que va a haber nuevas secciones, tenemos una nueva sección aquí en el patio, en donde les estaremos hablando por ahí, dando datos interesantes financieros, logísticos, de negocio como tal, del deporte, de todo el deporte. Por ahí, esta vez nos toca obviamente hablar de lo que es el premio al ganador de la Serie Mundial. Todavía no sale como tal, pero tenemos los datos de lo que fue el año pasado. 5 varos. El año pasado, ¿5 pesos? 5 pesos. No, hombre, bueno, fueran 5 pesos, digo, para los que pagamos las entradas a los estadios, sería bueno. ¿Cuál es lo interesante de este manejo de dineros, de negocio como tal para grandes ligas, para el equipo campeón? No es un premio como tal que ya esté predeterminado como cualquier otra liga que diga, bueno, el campeón se lleva $2 millones, $4 millones. Aquí es muy importante la asistencia a los estadios, sobre todo de la parte desde comodín, serie divisional. Apartado. Cabe mencionar, no sé cómo habrán estado los precios en el séptimo juego. En el primero sí los vi. El más barato en el Rogers Center en Toronto estaba en $1,000. Obviamente enseguida de las luces. Y el más barato en el Dodger Stadium estaba en $850. Primer juego. Sí, no, pero el aparte, séptimo debe ser una locura. pero hay que mencionar, digo, para no confundir también ahí a la audiencia, hay que mencionar que son los primeros, en el caso de la Serie Mundial, son los primeros 4 juegos. Un porcentaje de esos primeros 4 juegos va hacia una bolsa para MLB, que MLB lo reparte al campeón y subcampeón. Uh-huh. Los primeros 4 juegos de la serie de campeonato, los primeros 3 juegos de la serie divisional y los ingresos del wild card, ¿no? De lo que es el wild card. En el caso del wild card es el 50%, en el caso de la serie divisional es el 60% de los primeros 3 juegos. De entradas, de lo que son los tickets, de lo que pagas por ir a ver el juego, ¿no? Ya lo que te pistees, ya lo que te comas, ya el souvenir, eso ya no cuenta. Boleto. Eso ya no cuenta. Pero, pero lo que es la entrada, sí, ¿no? El año pasado, por dar un ejemplo, que también fueron campeones los Dodgers, el playoff alcanzó una cifra récord aproximada de más o menos $129 millones. $129 millones. Lo que recibió el equipo campeón de esos $129 millones fue un 36%. Estamos hablando de que fueron alrededor de 46 millones y medio de dólares, ¿no? Lo que recibió el equipo campeón, lo que fue Dodgers el año pasado. Y esa polla, esa bolsa,
se reparte en temas de participaciones, ¿no? Ya el equipo define los lineamientos para poder repartir esa bolsa, ¿no? Que lo que son entre jugadores, el cuerpo técnico, el personal, el staff, que cumplen con ciertos criterios, y se da esas participaciones, esas full share, le llaman full share a las participaciones, y esos ganadores de esos full share el año pasado se llevaron alrededor de $477,000, ¿no? Por persona, ¿no? Entonces, aparte de ser campeones, cada jugador se llevó prácticamente $500,000 el año pasado. Yo creo que este año va a ser más. Va a ser más. Todavía no sale publicado, pero yo creo que este año va a ser más. Se los pasaremos por ahí en cuanto lo publiquen, porque las entradas fueron, yo creo que de mayor importancia a las del año pasado, y el año pasado ya fue récord. Y hay que recordar que algunas series se fueron a lo máximo, la Serie Mundial se fue a lo máximo, la Serie de Campeonato de la Liga Americana se fue a lo máximo, la de la Nacional se acabó en 4 juegos, y el Campeonato Divisional, Dodgers, ¿a quién le ganó los Dodgers en el Divisional, güey? A Cincinnati. No, Cincinnati fue el wildcard. A Phillies. A Phillies, y Toronto le ganó a Cleveland. Bueno, no recuerdo. No recuerdo, pero sí fueron bastantes partidos. Obviamente la entrada, entre más partidos sean, más va a ser, y probablemente ahí suban un poquillo el costo de los boletos. Lo que les decía ahorita, ¿no? El costo de un primer juego no va a ser igual que el de un séptimo. Entonces igual eso también aumenta las ganancias o el porcentaje que se le da a los equipos. Y sí, yo creo que se va a andar fácil arriba del medio melón. Del medio melón. ¿Qué harías con ese dinero, Pelucas? Me lo quedo. ¿Te lo quedas? No, hombre, vato. Pero bueno, entonces, ¿qué más en cuanto a números? No, esos son las nuevas secciones que vamos a estar teniendo por aquí. Vámonos a la NFL. Bueno, semana 9 de la NFL, ya vamos prácticamente a la mitad de la temporada. Partidos hay muchos, evidentemente, por ahí los que más nos interesan, evidentemente mis Patriotas. Eso no va a haber duda, siempre lo vamos a mencionar. Urgidillos, pero sacamos la victoria contra Atlanta. Buen partido de Drake May nuevamente. Hay creo que un récord personal. Me parece que el único quarterback que ha mantenido rating de 100 puntos o más en sus primeras 8 actuaciones. Bien juega el muchacho, creo que por ahí hicieron un poquito de confianza, estaba bastante holgado el marcador, y al final de cuentas se complicó, y porque falló punto extra el pateador de Atlanta. Se iba a empatar 24-24 y ¡pum! Le echó, así como con patalonche, Pelucas, como la tuya, le echó para un lado y se quedó 24-23 y ya no se recuperaron. Para la vecindad del Chavo, le echó para un lado. En la cabeza. Bueno, y en otro de los encuentros divisionales importantes, los Vikings se impusieron a los Lions 27-24, partido muy importante en la división, porque se enfrentan más veces en la temporada, y por ahí puede pesar para el tema de los playoffs, ¿no? Mis Niners que 34-24 a los Gigantes, con una actuación sobresaliente otra vez de Christian McCaffrey, corriendo para 106 yardas y 67 por aire. Está haciendo números verdaderamente sorprendentes. Por ahí leía una nota de uno de los entrenadores, no sé si fue el entrenador en jefe de Gigantes o uno del cuerpo técnico de los Gigantes, del staff de coacheo, que querían que le hicieran pruebas antidoping. La realidad es de que tiene muchísimo preparándose, se preparó mucho después de la lesión. La temporada pasada perdió muchos partidos por lesión, no se vio nada, la verdad, en la temporada pasada, y creo que se reflejó en el resultado de los Niners al final del año. Y esta temporada calentando motores, y ya está siendo un punto importante, y el que está cargando con el equipo ahorita actualmente, ¿no? Sí, efectivamente. Probablemente Purdy inicie para esta semana que inicia. Era tentativa, veremos cómo anda tuvo una lesión en un dedo, ¿no? Está day to day, sí, exacto. Vamos a ver cómo le va en las prácticas, en las interescuadras,
y a ver si ya podemos tener ahí al quarterback titular, ¿no? El mejor equipo de la NFL, que eran los Colts hasta esta semana, se vieron bastante opacados por los Steelers. La famosa cortina de acero que defensivamente se vio muy superior a la línea ofensiva de Indianápolis. Pensamos, o a lo mejor fue una ilusión, un espejismo lo de Daniel Jones, que tuvo 5 entregas de balón, 3 intercepciones y 2 fumbles. Pero fíjate, fueron más de 350 yardas. A pesar de eso, y la cortina de acero mantuvo a raya a Jonathan Taylor. No pudieron correr. Yo creo que más que nada eso fue lo que les dio la pauta para ganar. Y bueno, que se aprovecharon esas entregas de balón para convertirlas en puntos. Sí, claro. Y bueno, se fue el mejor récord. Ya era el único equipo que tenía solamente un partido perdido. Y bueno, ya se unió a los demás con dos perdidos, ¿no? Exactamente, por lo menos en la Liga Americana, Patriotas y Bills. Entonces, ya no son el mejor equipo. Oye, el partido rompequinielas, Bengals y los Bears. Se agarraron a tablazos, diríamos en el béisbol, aquí se agarraron a tochos. No existieron las defensas en ese partido, 47-42, la victoria para los de Chicago. Buen partido de Joe Flacco, que a pesar de que Bengals es un equipo, pues no contendiente, porque realmente han perdido muchas piezas y no invierten mucho. Ha tenido buenas actuaciones Joe Flacco, un veterano ya de 40 años, que decíamos, ¿sí? si no me falla ahí el dato. Partido muy interesante, Caleb Williams, por ahí se le ha exigido un poquito más al quarterback de los Osos, y creo que tuvo una buena actuación, era ida y vuelta, intercambios de marcador, bastante emocionante. Claro que para las estadísticas muy abultadas, un partido de más de 40 puntos por equipo, fíjate evidentemente la defensa no es un parámetro. No, fíjate que estuve viendo ahí un poco ese partido. Si Chicago llega a ser una buena inversión en la línea ofensiva, cuidado con ese equipo, porque digo, en la NFL 2-3 segundos son suficientes para encontrar a tu receptor, y yo alcanzaba a ver a Caleb que tenía hasta 4 o 5 segundos, pero 4 o 5 segundos ya apurado porque ya lo andaban persiguiendo, ¿no? Entonces, si llega a tener una mejor línea ofensiva Chicago, yo creo que puede hacer algo más importante, ¿no? Porque es bueno, el chavo es bueno. Sí, es bueno, ha dado buenos dividendos. Por ahí se espera que esta temporada sea, desde la temporada pasada se esperaba que fuera clave y que despegara tipo a lo mejor un Jalen Daniels en su temporada pasada o C.J. Stroud, pero todavía ha quedado poquito de ver y espera la afición de Chicago, que siempre ha sido una afición muy exigente, pues que ya empiece a dar dividendos. Sorpresa, Doc. Las Panteras de Carolina, que no le ganan a nadie, le ganan ahora a los Packers. Ni a los de la sexta división de Cuba. ¿En Cuba hay fútbol americano? ¿Y Cuba no tiene fútbol americano? Hay que mencionarlo. En Cuba no hay fútbol americano. Las Panteras le ganaron 16-13 a los Packers. Sin sorpresa totalmente, porque Packers venía muy bien, 5 victorias, un empate, una derrota, y se vio ahí la inoperancia por ahí de Jordan Love y de todo el equipo en general de Packers. El partido de la semana, Buffalo le ganó a Kansas, el partido esperado, ya una rivalidad en el Sunday Night bastante importante entre Josh Allen y Patrick Mahomes, y jugaron en el Highmark Stadium en Buffalo, y la victoria se la llevaron los locales 28-21. 273 yardas para Josh Allen. James Cook les corrió 114 yardas. Y bueno, Patrick Mahomes tuvo una actuación pues normal para él, 250 yardas. No pudieron con la defensa de los Bills, que se portó a la altura. Vamos a ver en playoffs, porque ya sabemos, el dato lo dio Pelucas en el episodio anterior. Buffalo gana en temporada regular, y en postemporada los Chiefs toman la revancha, ¿no? Los Chiefs. Y en el Monday Night Football, los caqueros perdieron contra unos Cardinals que jugaron bastante bien. Se vio bien el equipo de los Cardinals con un quarterback que no era el titular. Que ha rondado por muchísimos equipos. Exactamente. Y pues ahí se vio completamente la falla, tanto en la ofensiva como en la defensiva por parte de los Vaqueros. Sí, Jacoby Brissett,
recuerdo por lo pronto ex Patriota, ex Indianápolis, ex Tampa, ex muchos equipos. Jugó bastante bien, y los Vaqueros, pues yo creo que su principal problema fue en la off-season, cuando empezaron a perder jugadores claves, sobre todo en la defensa. Antes la defensa era lo que los mantenía a flote, y por ahí una actuación medianona de Dak Prescott les daba la victoria. Ya no hay defensa y hay que confiar en Dak para que pueda sacar el partido a flote, y yo creo que ahorita no es un Patrick Mahomes, no es un Josh Allen, no es un Aaron Rodgers. Entonces creo que ahí se ve la realidad de los Vaqueros realmente. Así es. Y bueno, nos vamos rápidamente a las posiciones de la conferencia americana. No hay muchos cambios. Patriotas líderes del este de la americana, Steelers líderes del norte, los Colts siguen siendo líderes a pesar de la derrota en el sur, y en el oeste los Broncos, que tuvieron también buen partido y se mantienen líderes con 7-2. 7-2, sí, 7-2. Broncos y Colts son los número 1 ahorita de la conferencia americana con 7-2. Hay que mencionar por ahí a los Broncos y a los Patriotas, que llevan 6 ganados al hilo. Y eso es algo de mencionarse. La conferencia norte, pues los Steelers van solos, son el único equipo que trae récord ganador. De Baltimore, nomás hay mencionar que regresó Lamar Jackson, buen partido en su regreso, creo que cuatro pases de tocho. Y algo importante, yo creo que en jornadas anteriores no se vio Derrick Henry. Yo creo que Lamar le quita mucho reflector y puede correr un poquillo mejor. Sí. Y ahora más de 100 yardas, 119, si no me falla ahí el dato. Sí, correcto. Bueno, y ahora con la conferencia nacional, que bueno, los Eagles van solos. Completamente esa división está... Igual que Steelers, único con récord ganador. Los Buccaneers también con mismo récord de 6-2, líderes en la división sur. En la división sur. En la división norte, tras el revés, los Packers siguen todavía como líderes de la división con 5-2. Parejitos, Packers, sí. Lions y Bears. Ahí lo único que le hace mella ahí a los Packers es el empatado que tiene ahí contra Cowboys. Contra los Cowboys, ¿no? Y por último, en la oeste, la división más reñida, yo creo, de toda la NFL. 6-2 los Seahawks, 6-2 los Rams y 6-3 los 49. ¿no? Ya los Cardinals hasta la siguiente temporada. Pero por ahí, Dan, ¿ya viste cómo jugaron ahora, Peluquitas? Pues no, pero digo, aunque sea hasta la siguiente temporada, quizá porque ya no tienen el récord necesario para acceder a los playoffs, pueden hacer una diablura y hacérsela a quien menos se lo espera, ¿no? Se lo espera, exactamente. Y para esta jornada, algunos partidos divisionales, sobre todo, Broncos Raiders, partido divisional, Dolphins Bills, otro partido divisional en la conferencia americana. Y de ahí en fuera, creo que el partido más atractivo probablemente en el Monday Night. En el Monday Night, correcto. Packers contra Eagles, los nombrados a ser los dos contendientes de la conferencia nacional para el mejor récord, y otro partido divisional, 49 contra Rams. Ahí se puede alguna diferencia en cuanto al récord. ¿Ya jugamos? Sí, se repite. Hay juego divisional también, Seahawks Cardinals. Ahí yo creo que Seahawks se va a llevar la victoria. Y el segundo puesto de esa división va a estar entre los Rams y los 49. Yo no le quitaría reflectores al Sunday Night, que va a ser un Chargers contra Steelers. Yo creo que va a ser un juego interesante. Los Chargers son un buen equipo, y por ahí a lo mejor Justin Herbert le puede hacer alguna travesura a la defensa de Steelers, y vamos a ver qué puede hacer Aaron Rodgers contra la defensa de Jim Harbaugh. Sí, partido interesante para los Patriotas. Le toca enfrentar nuevamente a equipo con récord ganador como son los Buccaneers. A ver cómo le va en esta ocasión a Drake May y compañía. Vikingos contra Ravens, probablemente otro inicio de Lamar Jackson. Y pues el resto de la jornada, partidos que realmente no pueden tener a lo mejor trascendencia para nosotros, ¿verdad? Pero Colts a ver si recuperan la senda de la victoria contra los Falcons, que jugaron bastante bien en la última semana contra Patriotas. Partido divisional Texans-Jaguars, Texans con un CJ Stroud que no va a jugar por cuestión de conmoción. Veamos protocolo. A ver cómo le va a David Mills, que creo que es el suplente de CJ Stroud, y los Jaguars con un Trevor Lawrence que ya tiene años en la liga. Veamos si por ahí puede sacar la
la victoria. Sí, pues este juego que tuvieron contra los Raiders el fin de semana lo ganaron los Jaguars en tiempo extra. A ver cómo se porta en este próxima semana, ¿no? Nos vamos al fútbol europeo. Lo tuyo, Pelucas, fútbol europeo. Pues tratamos de hablar un poquito de todas las ligas, pero como tú le das al Barcelona, pues siempre quieres hablar de la Liga Española, entonces haz lo tuyo. ¿Cómo le fue al Barcelona? Bueno, En la liga le ganó 3-1 al Elche. Al Elche. Le ganó 3-1 al Elche. Equipo de medio pelo el Elche, pues cualquiera le gana. El Madrid, de los equipos importantes, el Madrid le ganó 4-0 al Valencia en casa, doblete de Mbappé. Jude Bellingham también marcó y golazo Álvaro Carreras, buen tiro al ángulo. El Betis de Anthony, que nomás salió del United y es otro Anthony, 3-0 con categoría, le ganó al Mallorca. algunos dicen que es el GOAT. El GOAT. El Atlético en un partido interesante contra el Sevilla se lleva la victoria 3-0. 3-0 en donde ahí Julián Álvarez se puso en el marcador y está persiguiendo muy de cerca a Kiki en la bota de oro, en el Pichichi. En el Pichichi. Que es el segundo lugar ahorita, Julián. Kiki lleva buena ventaja, 13 pirulos en lo que va de temporada. Correcto. Julián lleva 7 apenas, y por ahí el máximo goleador del Barça hasta ahorita, Peluquín, el Ferran, que lleva 5, bastante lejos. Tito, recordemos, lesionado. Rafinha lesionado. Regresó hoy tuvo minutos en Champions contra el Brujas. El Brujas, vamos a ver cómo pinta el regreso a la liga, ¿no? La tabla del Madrid sigue siendo líder, 5 puntos de ventaja sobre el Barcelona en 11 jornadas. Villarreal en tercero, buen inicio de temporada para el Villarreal. Y por ahí viene el Atlético de Madrid en cuarto. Pequeño. Y el Betis en quinto. Y hace mucho que no veía el Español en un lugar tan arriba en la tabla. Da gusto porque por ahí recordemos algunos mexicanos que pasaron por el Español. Paco Palencia, de los primeros. ¿Craglitos pasó por el Español? Sí, estuvo en el Español. ¿En segunda? No. ¿En primera? Sí. Y Héctor Moreno, el último. ¿Fue cuando jugó con Antoine en el Español? No, se fue en la Real Sociedad. La Real Sociedad tiene con razón. tiene razón. Chingamos, ¿no? Es correcto. Paco Palencia. Héctor Moreno, y por ahí el último, el Cachorro Montes, que ahorita anda en las Rusias, pero por ahí un sentimiento ahí poquito de que le vaya bien al Español, que no descienda, porque realmente se fija un poquito acá en el ámbito mexicano. Sí, los partidos relevantes para esta siguiente jornada, pues, ¿qué tendremos? A lo mejor el Valencia contra el Real Betis. Contra el Betis, que Valencia ya tiene algunas temporadas, un par, tal vez 3, que se salva a penitas del descenso, Peluca. Recordemos que en España descienden 3, los últimos 3, entonces ya Valencia ahí raspando en algunas ocasiones, probablemente bajar de categoría, y el Betis el Betis que ha iniciado bien la temporada. El Villarreal contra el Español, que son de los primeros 6 en la tabla. Puede ser un buen partido. Y los grandes de España, el Atlético de Madrid contra el Levante, un Levante que está por debajo del lugar 14 de la tabla, y un Barcelona contra un Celta de Vigo que ya tiene rato que ha perdido protagonismo. Se ubica actualmente a mitad de la tabla, y el Real Madrid contra el Rayo. Contra el Rayo Vallecano, justo el Rayo a la mitad, Pelucas, en el 10, en el puesto 10. El Rayo que se le indigesta poquito al Madrid, vamos a ver cómo le va. También fue semana de Champions, partidos interesantes. Yo creo que el más atractivo, o uno de los más atractivos, el Liverpool contra Real Madrid. Victoria de los de Anfield, 1-0, gol del argentino McAllister, y realmente una actuación bastante discreta del Madrid. Tuve la oportunidad de ver ese partido. Courtois sigue siendo, a lo mejor contra el Liverpool como que se crece un poco. Hubiera quedado como tuvo 5 atajadas de gol, fácil 5 de gol, y el Madrid tuvo tal vez 1, 2 llegadas, y párenle de contar. El Arsenal, que va como líder ahorita en la tabla, le dio su merecido a la estrella de Praga, 3-0. A la Estrella Praga, exactamente. Atlético de Madrid volvió a la victoria, batalló ahí un poquito contra el Unión Saint-Gilloise de Bélgica, me parece. 3-1, iba 2-1 muy cerrado, y al último gol en el agregado. El día de hoy el Barça empató contra el Brujas. Con un muy mal resultado contra el Brujas. Se vio muy inoperante la media cancha. Se nota cuando Pedri no está dentro del partido.
y hacían lo que podían, pero vuelvo al mismo comentario que hice en el episodio anterior. El problema del Barcelona es la defensa. La defensa muy lenta. Muy lenta, inició un Eric García y un Araujo, que Araujo, la realidad es que anda bastante perdido, y ahí en el segundo tiempo entró Pau Cubarsí, pero aún así Pedri no participó, se nota inmediatamente cuando no está dentro del partido, y bueno, por ahí No estaba convocado, que yo sepa. los goles por el Barcelona pues cayeron por Ferran, Autogol. un autogol y Lamine. Pues Es bueno. correcto. Y el Benfica lo veo muy apagado. Al Benfica. Va en como penúltimo lugar de la tabla. Sí. En el penúltimo, Pelucas, qué buen dato, datos finos del Peluquín. Efectivamente, justo por arriba del Ajax. Otro partido interesante, el Dortmund contra el City. El City va agarrando ritmo, doblete de Phil Foden, un gol de Haaland y gol de Ryan Cherki en el agregado, 4-1 al Dortmund. El Inter 2-1 apenas ahí contra el Kairat. El Atalanta, que veía tiempo que no ganaba, le ganó 1-0 al Olympique de Marsella, que anda bien en la Ligue 1. Y el actual campeón, el PSG, cayó ante el Bayern Múnich 2-1, que jugó con un jugador menos prácticamente todo el segundo tiempo. Cabe mencionar ahí lesiones importantes del cuadro parisino, Hakimi y Dembélé. Dembélé se han lesionado los dos. Entonces veamos ahí Luis Enrique cómo le mueve un poquillo al equipo para recuperar protagonismo. Y en cuanto a la tabla, pues ya lo mencionaron, el Bayern líder, 4 jugados, 4 ganados, igual que el Arsenal y el Inter. Ya de cerca vienen el City, el PSG, el Newcastle, el Madrid, el Liverpool, y pues ya de media tabla para abajo sorprende ahí todavía el Barcelona en el 11, el Chelsea en el 12, que no ha agarrado ritmo por completo, Cole Palmer por ahí lesionado en algunos partidos. El Atlético en el 17. El Dortmund en el 14, y los que completan la parte baja de la tabla, ya lo mencionó el Pelucas, el Benfica, y el Ajax, que hasta cierto punto me da un poquito de, pues no tristeza, pero era un equipo que anteriormente era protagonista con todos los jóvenes que sacaba, es un semillero, sabemos que Holanda es un semillero o un trampolín para las grandes ligas europeas. Solamente han anotado un gol en lo que va del torneo, en 4 partidos, y han recibido 14. Entonces sí llama la atención que el Ajax sea tan poco competitivo, por lo menos en esta parte de la temporada. Bueno. Vámonos a la poderosísima Liga MX. La Liga Bananera. Liga Bananera, Peluquín, parte final del torneo ya. Se están acomodando los primeros lugares, como sabemos, un poquito extraña la forma en que se juega el torneo aquí en México. Pasan los primeros 6 directos. ¿Al play-in? Directos a la luego viene el play-in. Y luego viene el play-in. Entonces, ahorita los que están en el play-in, 7º, 8º, Juárez Pachuca, 9º, 10º, Tijuana, y ahí los Pumas arañando la calificación. Puesto, que todo depende de ellos, y en la última jornada se llevan los 3 puntos, van a estar en el play-in sin dudas. ¿Qué sorpresa de Juárez? De hecho fue un resultado importante para Pumas el de esta semana, porque precisamente le ganaron a Tijuana un 4-1, y por ahí es como se andan alcanzando a meter, ¿no? El Cruz Azul sorprende 3-0 al Puebla y toma el liderato de la tabla, que lo traía por ahí el Toluca, que empató en un juego tristísimo contra el Atlas. Soporífero contra el Atlas, 0-0. Antes eran partidos muy atractivos, Pelucas, 3-3, 4-4, 4-3, cuando por ahí estaban la Volpe de un lado y del otro lado estaba el Ojitos Mesa, el Tolo Gallego, los importantes, el Chepo de la Torre. El Chepo. Entonces, el América le ganó tranquilamente al León 2-0. Y pues el Clásico Regio fue semana de Clásico Regio. Ya ven que los regios siempre pierden un poquito ahí la realidad. 1-1, que siempre yo creo que ya parece un partido de Liga Argentina. Sean más de patadas que realmente el fútbol que debe haber. Terminaron con 10 jugadores cada uno. Y el partido terminó 1-1, Pelucas. Ojo con la última jornada, porque se puede mover bastante la tabla. Viene un Juárez Querétaro. Ojo para los de la frontera. Si pierden pueden salir de la tabla de la clasificación. Querétaro igual a lo mejor se pudiera colar ahí al play-in, pero es importante el resultado para
para los de Ciudad Juárez. Para Ciudad Juárez. El partido más importante de la jornada, pues yo creo que va a ser el Toluca América. Toluca América en la Bombonera. Sabemos que la Bombonera nos va un poquito mal. Y otro partido atractivo, Cruz Azul Pumas, que Pumas ahí le tocó un rival difícil para cerrar el torneo, porque si por ahí se llevan la derrota, están en el límite. Por ahí Santos, Atlas, Querétaro tienen posibilidades, lo pueden rebasar en puntos. Entonces, partido importante para los de CU. Y pues la máquina probablemente para permanecer en el liderato no van a querer bajar los brazos, así que va a ser un partido interesante también. Y bueno, otra de las secciones nuevas que vamos a tener por aquí en el patio va a ser hablar un poquito de medicina como tal. Vamos a estar visualizando las lesiones importantes que haya del deporte. En este caso, esta semana nos toca, Doc. Vamos a tener dos que fueron un poquito impactantes. Una de ellas en la NFL, Jalen Daniels, si por ahí vieron, tuvo las imágenes son realmente, para los que no están muy apegados o muy familiarizados con este tipo de lesiones, bastante impactante cómo se ve que el codo así en lenguaje coloquial se le sale de su lugar. Esa es un partido que ya estaba definido, una jugada prácticamente pues de trámite, cerca de anotar los Commanders. Le llegan a Jalen Daniels, taclearon la yarda 4, se apoya en su brazo. Afortunadamente fue el brazo de no lanzar, fue el brazo izquierdo. Fue el brazo izquierdo. Y se ve cómo se luxa prácticamente de su lugar. Una luxación, recordemos, es la pérdida de continuidad de la articulación como tal. Entonces, los huesitos de tanto el húmero como de radio y cúbito se salen de esa parte de ahí. Entonces, por ahí existía el riesgo de lesión ligamentaria, que son los ligamentos que cubren el codo, o inclusive alguna fractura, que afortunadamente en la resonancia magnética salió que no hubo daño ni de ligamentos ni del hueso, entonces únicamente fue la pura luxación. Evidentemente, lo primero ahí es inmovilización, pelucas, para que se recuperen o se haga ahí la cicatriz de los ligamentos afectados, y probablemente lo veremos. Estamos en la semana 9, tal vez mínimo unas 4 semanas de descanso y empezar la rehabilitación para que vuelvan las mejores condiciones. Recordemos, afortunadamente, no fue el brazo de lanzar, entonces podemos ver un poquito antes de tiempo a Jalen Daniels. Y la otra aquí en nuestra liga, Alexis Vega, jugador importante de Toluca, y jugador importante o jugador de material de selección. Por ahí en la jugada o en el partido contra Pachuca de la semana anterior, se vio cómo hizo el sprint y de repente se detuvo y se empezó a tomar la parte posterior del muslo. Entonces tuvo una lesión ahí del músculo semitendinoso del muslo izquierdo, una lesión grado 2 que en lenguaje un poquito más entendible es únicamente un ligero desgarro. Precisamente hay que esperar a que se recupere o que se cicatrice ese músculo y evidentemente tratar de hacer rehabilitación, fortalecer ahí en cuestiones de musculatura, de fuerza, pero mínimo de 3 a 4 semanas fuera sí va a estar. Lleva una semana, esta semana se cumplen 2 y veremos si para la liguilla lo tenemos de regreso, peluca. Entonces una lesión muscular grado 2 que se presenta mucho en los futbolistas. Si por ahí han escuchado el término músculos isquiotibiales, precisamente el semitendinoso es un isquiotibial, va de la cadera a justo la parte posterior de la rodilla, y se encarga de la flexión de la rodilla y un poquito el movimiento de la cadera. No entiendo nada. Estoy explicando, señor, estoy explicando. Entonces, de la cadera a la rodilla, esto de aquí, pelucas. De aquí va el músculo, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en el fútbol, que es un deporte de mucha explosión, así como el fútbol americano, tiene mucho que ver, factores de riesgo como la fatiga, la sobrecarga muscular, etcétera, generan o predisponen un poquito más a este tipo de lesiones. Entonces, sí tienen que llevarlo con mucho cuidado. Por ahí nuestro asesor de confianza, el ortopedista Eduardo López, en Aguascalientes. Saludos, Lalo. Él fue el que me asesoró, porque yo sé que si digo alguna mentira me va a coser, me va a reventar, entonces quise asesorarme primero y efectivamente hay que llevarlo con cuidado porque obviamente es una lesión que si no se cuida bien va a terminar en desgarro y que probablemente termine en quirófano. Si no hay sangre, no hay falta. Si no hay sangre, no hay falta. Pues ahí no se ve, pelucas, porque está por dentro el desgarro, vato. Por eso, si no hay sangre, no hay falta. Como bien lo comentabas, es importante para el Toluca, pero bueno, sobre todo es importante para el esquema que ahorita trae Javier Aguirre para el Mundial. Para la Selecao. Hay que reconocer que es uno de las piezas claves
de las pocas piezas claves que tenemos dentro de la selección mexicana. Y que estando bien físicamente, físicamente, por lo menos la liga sí marca la diferencia. Sí, y sí aporta en selección también, ¿no? Entonces, muy importante ver cómo se desenvuelve esta lesión, cómo regresa y cómo le podemos dar ahí cómo le puede pues él dar la vuelta para los compromisos que tenga la selección. Justo ahora en noviembre tenían uno contra Uruguay. Uh-huh. Ahora la próxima semana, si no mal recuerdo, por ahí del 15 en 10 días. Y los juegos que están pronosticados o programados ya amistosos al principio de ahí. Efectivamente, Pelucas, y el único que falta de sección, pues precisamente eres tú. Traes tu sección de mis datos curiosos. Datos curiosos del Peluquín. A ver, Pelucas, ¿qué nos traes? Ilústranos, por favor. Traigo datos del origen de golf. Que si sabías que el golf se originó de Escocia. Ajá. Del siglo XV. ¿Siglo XV? El siglo XV comenzó como un juego de pastores que golpeaban piedras en un terreno Baldío. En un terreno baldío. O sea, le O sea, pegaban. que no había nada. No había nada, le iban empujando las piedras. ¿Y luego? Se convirtió en uno de los deportes más populares del mundo, aunque se dice que el golf moderno nació de mano de guerreros de las tierras altas. De Escocia también. También en la región montañosa. Hay que recordar que el golf, pues, uno de los majors importantes del golf es precisamente en Escocia. Y del jugador más alto de baloncesto, que era Manute Bol, que medía alrededor de 7 pies y 7 pulgadas, que es igual a 2.29 metros de altura, aunque hay unos que dicen que Georgi Mureza sería el más alto con 2 metros con 31 centímetros. Imagínate, dos peluquillas, uno arriba del otro, así, y apenas llega. Que tú dirás 2 centímetros, pues no es nada, pero en el básquetbol sí es mucha ayuda. Sí es mucho porque acuérdense que el aro está a 3 metros con 5 centímetros, entonces pues haz de cuenta que nomás hacen esto. Nomás la clavan. Ya nomás la clavan así. Y bueno, esto fue todo en el patio, en el tercer episodio del patio. Síganos en nuestras redes. Acuérdense, en Instagram estamos como @pd_cuu. PD. En TikTok estamos como Patio Deportivo CUU. En Facebook como Patio Deportivo CUU. Y en nuestro canal de YouTube, Patio Deportivo. Recuerden hacer sus preguntas, sus comentarios son todos bien recibidos. Por ahí nos pidieron mandar saludos a Michoacán, a Morelia. Saludos, Michelle. Saludos a mi tocayo también, al buen tocayazo que está por ahí en Monterrey ahora, a mi tocayo Alonso. Y bueno, ¿quién más por ahí? Saludos al David, a Guadalajara y a Ciudad de México. Doc, ¿quién traes por ahí? No traemos saludos. Bueno, saludos al Bosch, Arturo, allá en Luxemburgo. Saludos a ¿quién más? Pues nomás tú, Pelucas, saludos para tus compitas o algo. ¿No? ¿No te ven? Suscríbanse al canal, por supuesto. Y tenemos una sorpresilla, espero que los que siguen el canal, ahí tenemos una sorpresilla bastante interesante. Vamos a tener entrevistas, por ahí ya salió ya nuestro primer padrino, ahí pendientes. Ya tuvimos al padrino, yo creo que vamos a estarla, ¿cómo se dice? Publicando en los próximos días. Vamos a tener entrevistas de lujo, y lo mejor para que ustedes nos sigan y estén contentos con lo que estamos haciendo, con esta aventura. Sigan agregando comentarios, sigan agregando ahí lo que les gustaría ver. Si algo no les gusta, díganos para mejorar, evidentemente, de eso se trata de mejorar. Y todo comentario es bien recibido, esperemos leerlos todos y los que pidan saludos, mandar saludos, porque ahorita no traemos, Peluca, nosotros no traemos. También vamos a tener por ahí después una sección de pronósticos para hacer nuestras quinielas ahí en línea. Y a ver quién sabe más. A ver quién sabe más. Y obviamente viéndolo junto con ustedes. Y posiblemente también hagamos en vivos para que nos sigan. Y manden datos curiosos para que los digamos en... datos curiosos que tengan también por ahí para y si no, para que el Pelucas los investigue. Bueno, esto fue todo en Patio Deportivo. Nos vemos. Bye. Bienvenidos al patio. La siguiente semana nos vemos. Hit the court, hit the field, make it last. Sweat is dripping, heart is skipping. Let's go. Bring it now. You're the star of the show. Play the game.